Una realidad se puede estudiar desde diferentes puntos de vista. Para cada situación hay algunos enfoques que son más adecuados que otros, permitiendo llegar antes y mejor a la solución. Hay muchas situaciones que solo se pueden comprender al completo si se miran desde diversos puntos de vista. En nuestras relaciones interpersonales ocurre lo mismo. Las personas no se suelen comportar de acuerdo a lo que una situación es. Lo hacen de acuerdo a lo que creen que es decir, lo miran a través del cristal de sus creencias o convicciones, valores, recuerdos, etc. Cada persona utiliza un cristal distinto. En este contexto psicológico, a dicho cristal lo llamaremos paradigma, aunque no debe confundirse con el concepto de paradigma científico, explicado en otros temas. Por ello, cada persona utiliza un paradigma distinto y, por tanto, interpretará la misma situación de una forma completamente distinta. Cada persona tiene una visión diferente de la misma situación. Aparentemente, de esa forma, será difícil que varias personas puedan llegar a una conclusión común ante un determinado hecho. Los distintos paradigmas van a chocar entre sí. Como resultado, las personas no se pondrán de acuerdo, pero se puede llegar a un resultado positivo si es que dejamos de lado las discusiones entre egos, recordando que las discusiones entre egos siempre terminarán perdiendo de ambos lados. Ante un choque de opiniones es importante que veamos una especie de dualidad. Cuando abordamos una determinada situación, lo hacemos utilizando nuestro propio paradigma. Llegamos a una cierta conclusión, pero otra persona puede llegar a una conclusión distinta porque utiliza otro paradigma. Es posible que el paradigma de la otra persona se sostenga sobre bases incorrectas y por tanto le lleve a conclusiones erróneas. Pero es importante realizar un acto de humanidad y reconocer que nuestro propio paradigma también podría ser incorrecto, que el de la otra persona también podría ser cierto, y eso sí, por supuesto. No es conveniente descartar de partida que nuestro punto de vista puede ser correcto. Por ello, mi recomendación ante estos casos es que no descartes tu enfoque, pero tampoco que te aferres, sino que abres la puerta a nuevos enfoques, ponerte en el lugar de los demás, simplemente mantener tu empatía, intentar ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona e intentar interpretar y comprender su enfoque. Quizás descubras que ambas bases son compatibles. Como ocurre con otra dualidad, es posible que sean dos formas válidas de ver la misma cosa. Eso es muy positivo. Por un lado, sabrás que tu paradigma es correcto, al menos hasta que algún día encuentres lo contrario. Además, esta experiencia te permitirá adquirir un nuevo paradigma compatible con el tuyo, que podrá utilizar en el futuro para abordar nuevas situaciones. Recuerda que cuantos más enfoques tengas, mejor y más rápido podrás abordar situaciones distintas. No cierres la puerta a la posibilidad de que lleguen nuevos paradigmas. Quizás descubras que los enfoques en ocasiones no van a ser compatibles. No podrás llegar a la misma conclusión que la otra persona ante una discusión. Pero puede que tu enfoque sea correcto o no. Pero si abres la puerta al enfoque que tiene la otra persona y te pones en el lugar, tendrás más capacidad para intentar extraer lo mejor de un paradigma y otro. Si llegas a resolver la situación, es posible que determines cuál de los dos enfoques es el correcto, o lo que más se acerca. Si es así, poco importa que la razón la tuviera usted o esa otra persona. Lo importante es que ambos han adoptado un enfoque correcto y lo podrán poner en marcha a partir de este momento. Si ninguno de los dos paradigmas será completamente correcto, también es positivo, porque habrán construido juntos uno nuevo, que es más acertado. Lo mires como lo mires, abrir la puerta al enfoque y opinión de otras personas y hacer el esfuerzo de ponerte en su lugar, trae beneficios positivos para ambas partes. Ambas partes ganan, lo contrario de que nada más miraras tu enfoque y dijeras que ese es el correcto. Recuerda que siempre existen otras formas.